Buenas, 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 ¿cómo andan todos en este nuevo jueves, el segundo programita de la semana de Gen Z? Hoy tengo el gusto de compartir con Santi, Nare y Lu y Angie. ¿Cómo andan, chicos? Bueno, Todo bien, bien. todo ¿Cómo va esa semanita? Excelente. Con calor, está frío. Sí. Calor. Mucho calor. Hoy vamos a hablar sobre un quilombo que hubo en el fútbol argentino, más específicamente haciendo referencia al Chiqui Tapia, Pablo Tobillino y la mafia de la AFA. Ya vamos a empezar a desarrollar. Chiqui Mafia. Chiqui Mafia, muy buena. Es muy buena manera de llamarlo al gordo. Nos salió cara la Copa del Mundo. Sí, salió Así que, carísimo. en segundo lugar, también sobre la nueva designación de Petri como el ministro de Defensa, ¿sí? Sustituyendo al anterior, que ahora pasa a ser, si no me equivoco, diputado por Mendoza. Sí, por Mendoza. Exactamente. Sobre las primeras negociaciones de Santilli como ministro de Interior. Recordemos que Santilli, al ser cabeza de lista de Libertad Avanza a nivel nacional, es como que fue premiado como Adorni de esa manera, con un nuevo cargo, en este caso el Poder Ejecutivo. Y por último, sobre los nuevos datos, los importantes y excelentes datos del fin de semana largo que tuvimos con respecto a las ventas de los comercios, los hoteles y el turismo, por así decirlo. Empecemos no hablando de cuando el fútbol huele a un negocio medio turbio, raro. Porque, a ver, o sea, Negociaciones medio oscuras. para las tres mujeres de esta mesa, el tema fue muy complicado y muy complejo de entenderlo, chicas. Vamos a ser Rosario, realistas. Que Boca, que... Varones. Varones. El tema sí, ahí voy a hacer una pequeña cronología de los hechos para tratar de explicarlo de la manera más simple posible. Argentina tiene lo que se considera tabla anual, que es los tres equipos, por así decirlo, que más puntos obtienen en los dos torneos del año, ¿sí? Tenés el torneo Apertura, el torneo Clausura. Como la palabra indica, Apertura es el primer semestre del año, Clausura el segundo. Rosario Central fue el equipo que, una vez culminado la Apertura, fue el equipo que más puntos tuvo, ¿sí? El segundo, si no me equivoco, fue Boca y tercero... No sé si la no. Bueno, Bueno, no me acuerdo. Pero bueno, ¿qué pasa? Aparentemente, es todo falso porque justamente después Estudiante de La Plata sale a mostrar en sus redes sociales. Chiqui Tapia dijo en la reunión del comité ejecutivo de la AFA para hacerle un reconocimiento a Central por haber sido el equipo que más puntos, a lo cual todos los demás equipos presentes accedieron. ¿Qué sucede? Cuando vos decís vamos a darle un reconocimiento a Central, ¿vos qué te imaginás? Una placa, una publicación, algo simple. un aplauso. Un aplauso, por ejemplo, llamar al presidente, al capitán del equipo y darle dicho reconocimiento. ¿Qué pasó cuando termina la última fecha de la apertura? Resulta que, sin que los jugadores de Central sepan, sin que el presidente de Central lo sepa, Chiqui Tapia dijo que le iban a entregar un título, ¿sí? Que no estaba charlado en la reunión de la AFA y que encima ese título era oficial, ¿sí? O sea, como de otro torneo, ponele. O del torneo Apertura. Del torneo... Es como que crearon un torneo. crearon un premio que no existía. Eso. La tabla anual es como... Son puntos que va a tener otro equipo. Ahora, el reconocimiento no existía. Nunca se dijo que se le iba a premiar al campeón de la tabla anual. Simplemente vos, por estar en la tabla anual, ya clasificás la Libertadores. Entonces no necesitas un trofeo. Claro. Aparte, los trofeos se juegan en el Apertura, en el Clausura, en la Copa Argentina, el Trofeo de Campeones y demás. Entonces ya tienen sus trofeos los otros torneos que se juegan. Este no tenía trofeo. Entonces, ¿qué pasa? Estudiante de La Plata, como vamos a ver ahí, en su cuenta de Twitter lo que hace es decir o informarle a sus socios, dice, el Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas, a la comunidad que en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol Argentino no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título del campeón de Liga 2025. ¿Qué significa esto? Que Chiqui Tapia no solamente que le entregó un título a Central sin la aprobación de todos, sino que se le iba a mentir, porque Chiqui Tapia dijo que estaban todos de acuerdo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Estudiantes, como una manera de oponerse a esta decisión de Chiqui Tapia bastante autoritaria, lo que hace es someterse a una decisión de la AFA que es, vos tenés que ser el equipo visitante, por así decirlo, tiene que hacerle un pasillo al campeón la primera fecha posterior de la obtención de título. Exacto. Central sale campeón el fin de semana pasado, en la última fecha. Quedando Fin de todavía semana, 2 fechas para jugarse. exactamente, este fin de semana Central recibía en el Gigante de Arroyito, se llama la cancha Central, a Estudiantes. Estudiantes, ¿qué es lo que hizo? Le hizo el pasillo y, como vamos a ver en el video, si se puede mostrar a Santi, de espaldas, como un gesto de oposición o de Descontento. rebeldía, exactamente. Claro. Ahí vamos a ver el videito que se Hay ve. una resolución que dice que los jugadores se tienen que hacerle el pasillo al campeón como reconocimiento. ¿Qué Claro. pasa? Los jugadores de Estudiantes se dieron vuelta. Y acá es donde viene también la polémica, ¿no?
Exactamente. Bueno, pero, perdón, quiero Sí, por supuesto. Que hay algo que está muy bueno, que es que por primera vez, digamos, se está dando vuelta. O sea, cuando hay un descontento, se revelan, Bueno. por más que sea súper grande, el Chiqui, por ejemplo, a comparación del club. Eso también es lo que pasa. Muchos clubes tienen miedo Ajá. de, como dijimos, es una mafia y tienen miedo Totalmente. de rebelarse, como lo está haciendo Estudiantes, por el hecho de que te empiecen a hacer la vida imposible. Claro. O sea, Sanciones, multas. Sanciones, multas, empiezan como se dice, comprar a los árbitros, a todo lo que manejan el fútbol argentino como una mafia, y de la nada vos de acá a un año estás descendiendo. Claro, no de la importa liga. que también te vaya, Claro. si vos estás en contra de ellos, te van a Va, defender, estás te van a sacar descendiendo puntos. o te sacan puntos, te encuentran sanciones o te empiezan a poner, Referees. claro, Es la referee, o peor empiezan a todo. encontrar cualquier matufia para poder sacarte algo a vos. Dejando de lado completamente lo que sería el fútbol Sí, en la sí, el competitividad. deporte. Exactamente. El deporte que incluye también a los hinchas que van Exactamente. con una ilusión, con una pasión. Exactamente. Entonces, fíjense que posterior al tuit de Estudiante de La Plata, lo que hizo Pablo Tobillino es el secretario el tesorero, por así decirlo, de la parte La de AFA. Hacienda de la AFA, que además es presidente de un club de la AFA, de Central Córdoba, Santiago del Estero. Entonces, fíjense que posteriormente a la declaración de Estudiantes de La Plata, lo que hace Torino fue decir que 2026 T/NOS espera, haciendo referencia obviamente a la AFA con el NOS y al T a Verón, que es presidente de Estudiantes de La Plata. Cuídate mucho boina multicolor, porque Verón siempre, como es pelado, usa boina en invierno y se lo conoce así. Ahora a cumplir el reglamento que establece el ente rector, haciendo referencia a hacer el pasillo. Obviamente, ¿qué sucedió? El pasillo normalmente, como es un signo de respeto, de reconocimiento del equipo, se hace de frente. Entonces, el equipo que fue campeón ingresa y se suelen saludar con los jugadores que están haciendo el pasillo. Estudiantes de La Plata, como vimos recién en el video, una vez que Di María empieza a arrancar el pasillo, todos se dan vuelta y le dan la espalda justamente al campeón. Claro. Aparentemente, porque acá está la parte de la mafia de la AFA, aparentemente en el reglamento de la AFA dice que si vos incitas al desorden público o tratás de provocar con algún gesto, la AFA te puede sancionar. La AFA considera que este pasillo de espaldas de Estudiantes es suficiente, es una causa suficiente para iniciar acciones legales como por ejemplo suspender jugadores, técnicos y demás cosas. ¿Qué sucede con esto? Y esta es la parte más importante de todas. Vamos a ver en la siguiente captura, Santi, cómo se ve. Es de fondo, más o menos en gris, se ve el escudo de la AFA y lo que dice el boletín 6625. Es un decreto que hizo la AFA en el mes de febrero. Pero ¿qué pasa? En ese decreto, en esa resolución, no habla sobre esta posible sanción si vos haces algo de espaldas, por ejemplo. Ahora, una vez que termina el partido de Central y Estudiantes, que dio por ganador a Estudiantes 1-0, la AFA lo que hizo fue ingresar a ese PDF, que es de fecha de febrero, modificarlo y volver a subirlo a la página. ¿Sí? Como todos sabemos, es algo ilegal. Vos no podés modificar un documento que ya está incluso sellado, firmado Claro, y está emitido publicado. en febrero. Exactamente. Además, seguro hay que votar para que eso sea como ley dentro de la AFA. Claro, es que Claro. eso se votó. Ah. El tema es que se votó, es como yo te diga, bueno, Angie, ¿están todos a favor de la economía de la nación? Sí, perfecto. Claro, firmamos todo en 2025, pero claro, yo digo, me parece que capítulo 4 no me gusta. Yo vengo, modifico y claro, la fecha acá dice febrero Claro, 2025. es como que voten el presupuesto y de la nada yo después pongo 20.000 millones más y bueno, No pasa nada. Exactamente, es ilegal. Y lo peor es que este boletín que lo modificaron dice todo lo que está en contra de lo que hizo Estudiante de La Plata. O sea, como vieron todo lo que hicieron mal y dijeron, bueno, esto es lo que no hay que hacer y buscaron esa opción para poder sancionarlo de manera abrupta. O sea, se dieron vuelta. Decía, si los jugadores, más o menos decía algo así como, si los jugadores de Estudiantes de La Plata se dan vuelta, algo así. Exactamente. Claro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Daniel Avellaneda, que es un periodista de Radio Mitre, empieza a investigar este posible decreto porque se empezó a correr que justamente, claro, las personas que estuvieron en aquella reunión de febrero vieron el nuevo archivo y dijeron, che, pero en febrero esto no figuraba. Entonces, se contactó con personas que trabajan en el ámbito, por así decirlo, ciberdigital, todo lo que tiene que ver con la parte jurídica, legal, y definitivamente se corroboró que ese documento fue modificado posterior a terminar el partido. Entonces, vamos a ver si se puede ver, por favor, Santi, la tercera imagen, que es un usuario de Twitter, dice: desde la AFA modificaron la metadata del boletín 6625 para hacer parecer que fue creado en febrero, pero se observa una modificación del archivo el día 24 del 11, que fue el día lunes, a las 20:09 horas. Vamos a ver justamente, Santi, si se puede ver, porque uno puede entrar a la página de la AFA y puede descargar, como pasa, por ejemplo, en el Poder Legislativo, todos los documentos que suben.
Si uno entra a la página de AFA y hace clic a la derecha donde dice, hay 3 puntitos donde vos podés presentar, imprimir, abajo dice propiedad del documento. Si uno hace eso al día de hoy, va a ver que literalmente, como dice ahí, dice creado 12 del 2 2025, modificado el día 24 a las 19:21. Es decir, se comprobó que la AFA, con la parte que vaya uno a saber quién es la parte legal, por así decirlo, que se encarga de elaborar estos documentos, hicieron algo ilegal, ¿sí? Entonces, más abajo se ve, obviamente... No puede ser tan rápido encima. Más abajo se ve que dice, el artículo 292 del Código Penal dice que adulterar un documento privado para causar un perjuicio configura un delito de acción privada. Y lo podrían denunciar todos aquellos que fueron informados por Pablo Dóvalo en el partido que se disputó en el estadio de Arroyito. Para simplificar todo esto, Estudiantes, obviamente, después del partido, tendría que declarar haciendo defensa a esta acusación de la AFA. ¿Qué pasó? Como la AFA se dio cuenta que lo que hicieron está mal y que la gente ya se empezó a comunicar esta mastufia, por así decirlo, no solamente que la AFA no lo va a sancionar a Estudiantes, sino que va a dejar pasar. De hecho, Pablo Tobillino, que es el tesoro de la AFA, eliminó el tuit en donde hacía referencia a Verón como amenazándolo de que 2026 nos espera. Y no solamente eso, sino que Verón, ahora, como él se enfrenta a Chiquitapia, tiene la posibilidad de, si quiere, denunciar. Porque por más que a él no lo sancionen, él tiene la posibilidad de denunciar porque ellos han fraguado un documento público-privado en este sentido. Entonces, lo que acá se puede ver es justamente cómo el poder, cuando se quiere mal gestionarlo, o cuando, por ejemplo, tenés a alguien que se opone a tu manera de administrar los fondos, o administrar incluso la AFA, puede hacer lo que quiera con vos. Claro. La parte positiva de todo esto es que la gente se da cuenta de que hay personas que justamente, por suerte, manejan muy bien la parte de datos de documentos, Sí. y los subieron en todas las redes. De hecho, la parte más importante de todo para mí es el apoyo que ha hecho Javier Milei de manera explícita. Ha escrito un tuit haciendo referencia a quien fue ex técnico de Estudiantes, Osvaldo Subeldía. Entonces, una foto de Javier Milei que dice honor a la escuela de Don Osvaldo, fin, y es una foto de un león atrás, que es el predio de Estudiantes de La Plata, y la foto de una remera de Estudiantes de La Plata. Yo creo que, y le abro el debate a ustedes, estamos en un momento o un proceso que el fútbol argentino puede cambiar de una vez por todas. Porque si vos tenés a alguien que se te opone y ves que el común denominador de la sociedad lo apoya, lo más probable es que el Chiquitapia sienta que no tiene el poder que tiene, y justo ahora, si se llega a dar esta denuncia penal, porque es penal el delito, puede ser que estemos en un cambio de época y el fútbol argentino pueda pasar a ser un fútbol normal. No tienen 2 torneos, sino un torneo normal de 20 equipos, 38 fechas, 19 partidos ida, 19 partidos vuelta. Los campeones son campeones, es campeón 1. Claro. Los siguientes van a lo que se llama la Champions League, acá irían a la Libertadores. Los siguientes irían a la UEFA Europa League, acá irían a la Sudamericana. Los últimos 3 descienden y suficiente. Y eso es algo que viene hace tiempo. O sea, ahora este es un caso de lo que es la mafia de Chiquitapia, pero como vos decís, viene hace mucho. O sea, de tener un torneo de 20 equipos, como lo es quizás la Liga Brasilera, y que descienden los últimos 3 y que descienden los últimos 3 y que así se van rotando. Acá no, acá es como no, en un momento no hubo descenso y de la nada vamos a tener un torneo de 30 equipos, que sería imposible, tipo tenés 2 partidos por semana, que es inviable un torneo de esa forma. Y otra cosa también que es muy escandalosa es, por ejemplo, Barracas Central. Barracas Central es el club de Chiquitapia, que venía, un club que venía de la C, y en el momento de que Chiquitapia fue presidente, de la nada empezó a subir y terminó en la A, en la primera división del fútbol argentino. Y no solo eso, sino que Barracas Central, el estadio se llama Estadio Chiquitapia. El presidente de Barracas Central es Matías Tapia, el hijo de Chiquitapia, y hay jugadores que los hijos de Chiquitapia también están jugando. La casta, digamos. Literalmente, La casta vos- en pinta. Vos mirás encima del estadio, tiene tipo pantallas, como un McDonald's, que vos podés elegir así, quiero comprar un choripán y poner el choripán como pantalla. Y vos decís, ¿de dónde sacaron tanta plata para que... Tanta plata y tanta mafia? Porque también pasaba eso. Vos veías los partidos de Barraca Central y decías, no puede ser que no le cobre amarilla por esto, no puede ser que cobren un penal a favor de Barraca Central por esto. Y así fueron subiendo y terminaron en la primera división del fútbol argentino. Bueno, de hecho también hay una polémica que se desató en redes, ¿no? No sé si vieron la imagen que... Bueno, ahora les compartí también la imagen. No quiero hablar, pero creo que es independiente el equipo que es rojo y blanco. Estoy en lo correcto, ¿no? Sí, puede ser. Bueno. O sea, hay mucho Hay rojo y mucho. blanco, Claro, pero... bueno, acabé Ese es de mandarle Estudiantes, la imagen ese y es ahora va a estar Estudiantes. empatada. Sí, rojo y Eso, blanco, Estudiantes, sí. Estudiantes.
Estudiantes de La Plata, ese son los que hicieron vuelta. Bueno, y vieron, ellos salían con la bandera y todos somos Kim cuando había pasado el caso de la niña que la habían sí. asesinado. Y abajo está Rosario Central reivindicando las madres de Plaza de Mayo con la banderita Claro. en el pecho. O sea, también vemos los valores, ¿no? De cada equipo de fútbol. Algo que banco mucho es que la gente se anima a hablar, se está involucrando. Es como que todo este contexto, parecido al Wanda Gay, les diré, pero es muy parecido a todo lo que está pasando a nivel país con el tema de la batalla cultural. La gente se está animando y está harta realmente de todas estas cajas negras que no se ven únicamente en la política, sino también en lo que vendría a ser el ambiente del fútbol. Totalmente. Aparte lo sí. demuestran, por ejemplo, no mirando los torneos argentinos, porque hay tantos chicos / chicas que decían mirar, por ejemplo, la Champions y no las, no sé cómo se llaman los torneos de acá, Sí, otro argentino. los torneos argentinos, porque no les gusta, porque saben que quizás van a ver un partido que no es justo. Como vos decías, le cobran un penal a favor del equipo del Chiquitapia. No solo eso, sino los premios que se dan en el fútbol argentino Ah, la vergüenza. son un desastre. O sea, ganás quizás la Copa Argentina y te dan, no sé, $50.000. $50.000, que no es nada. Y el Kun Agüero organizó un torneo, se llama el fútbol de Potrero. La Copa y- Potrero. Y, la Copa Potrero y son $250.000 de premio. O sea, el sector privado siempre mejor que eso. Quizás antes tampoco se hablaba tanto de esto, si se hablaba eran en reuniones de amigos, reuniones para ir a jugar al fútbol, pero ahora tenemos la ventaja de las redes que se puede viralizar todo esto y que los jóvenes están hablando también y están dando a entender su odio y su repudio a toda la gestión del Chiqui Mafia. Totalmente. Y para cerrar, haciendo también referencia a estudiantes, Pablo Tubillino, que es el presidente nacional de Córdoba, claro, le hace saber a estudiantes que va a tener una sanción por no hacer el pasillo de la manera que quiera. Pero, por ejemplo, Independiente Rivadavia, que fue campeón de la Copa Argentina, en el partido posterior a haber sido campeón, juega contra Central Córdoba, en la calle de Rivadavia. ¿Qué debería haber hecho Central Córdoba? Hacer el pasillo. ¿Ustedes creen que le hizo el pasillo? No. Entonces, no solamente se demuestra que le exige a los demás algo que ni siquiera él cumple. Claro. Entonces, nada, la AFA es La una hipocresía, es ¿no? una hipocresía. Bueno, y todo esto, perdón, todo Sí, esto por favor. destapa un montón de problemáticas que hay por detrás que, bueno, Claro. ahora lo vamos a ir desarrollando en profundidad, ¿no? Como por ejemplo, lo primero de todo es que la AFA anunció que Teis Sport dejará de transmitir la B Nacional y la B Metropolitana. Sin transparencia, sin un previo aviso, sin respeto por los hinchas Sin respeto también. por los hinchas. O sea, todos lo que gritan es que se viene un robo a mansalva, literalmente. Claro. Como ustedes decían, bueno, los premios de las copas son una miseria a comparación de otros lugares, ¿no? O sea, ahí Totalmente. vemos dónde están afanando toda la plata, por ejemplo. Sí, por eso fue que el gobierno nacional denunció un lavado de dinero enorme que había detrás de todo esto que estabas contando vos, que se dio, si bien sí fue por culpa del Chiqui Mafia, fue también por un allegado a él, el dueño... ¿Puede ser Ariel Vallejo? Sí, Ariel Vallejo, Sí, que sí, es el sí. dueño de la empresa Sur Finanzas. Ah, bueno, ok. A él lo denuncian de lavado de dinero y de evasión impositiva, digamos, que por lo que vos contabas recién, nefasto, totalmente nefasto. Claro, y Surfinanzas en un momento fue el principal sponsor del fútbol argentino. O sea, era el torneo Surfinanzas. Claro. Bueno, de hecho, Ah, de ahí viene. De hecho, Claro. Ariel Vallejo todo el tiempo en las redes sociales muestra a su... O sea, que tiene contacto con el fútbol argentino, ¿no? Y él una vez dijo, tengo textual, o bueno, en realidad todo el tiempo dice que somos la billetera del fútbol argentino, que es lo que él suele repetir, ¿no? En sus redes sociales. Y bueno, claramente fue sponsor de Racing, le prestó dinero a San Lorenzo, a Banfield, y a él se lo está imputando, si me ayudas, mi amiga Angelina Potato, ¿Qué? a esa cifra se la está imputando, Ah, 3.000 millones de dólares. de pesos. De pesos. Ah, son pesos. Son pesos. Son pesos, ok. Claro, y también esta investigación empieza desde hace mucho, en abril de 2024, donde la Dirección Regional Sur, a través de la Dirección General de Investigación, detectaron que Surfinanzas recibió dinero de transferencias de, a ver el monto, 818.000 millones a través de billeteras virtuales. mío. 818.000 millones de pesos. Y de casualidad, este tipo es muy cercano al Chiquitapia, recordemos esa parte. Al De Chiqui nuevo, Mafia. había fotos de O este sea, nadie Vallejo. sabía cuál era el origen de esos fondos. Claro, o sea, de nada, una exactamente. transferencia. Había fotos de este Vallejo, si no me equivoco, con Massa. O sea, ya sabemos de dónde viene la corrupción. Esto pasa porque los gobiernos anteriores o las gestiones anteriores permitieron que esto pasara. Yo creo que si hubiera un gobierno tan tajante y fiel a sus ideas como es el de Javier Milei, no hubieran permitido algo así. Y algo también que está en contra, el Chiquitapia, es acerca de las sociedades anónimas deportivas. Ah, O sí. sea, él no quiere saber nada, algo que Milei es lo que está promoviendo desde su campaña, de traer esas sociedades anónimas deportivas, de que pueda haber empresas que pueden empezar a competir en el fútbol, que pueda haber más plata en el fútbol argentino para que los premios
puedan ser mayores. Una liga que estaba auspiciada por ESPN, que es la Copa Potrero del Kun Agüero, que tenga $200.000 de premio y que el fútbol argentino tenga $50.000 por ganar una copa, la verdad que te dice algo, te está diciendo algo eso, ¿no? Totalmente. Que está pasando algo detrás. Pero bueno, acá lo importante también es el cambio de mentalidad de la gente, como ustedes decían, de que se rebelan hoy por hoy y demuestran su descontento con la sociedad. Y bueno, como decíamos también, que está muy bueno el apoyo del presidente en esta situación, del lado de las personas de bien, digamos. Totalmente. Es que el respeto te lo ganás. No hace Total. falta que alguien te diga hacer un pasillo. O sea, River, imagínense esto. En la Copa Argentina, o fue en el torneo de Apertura. En uno de los torneos, River va a una instancia definitiva con Platense y pierde por penales con Platense, incluso siendo favorecido con un penal que no existió. River, posterior a que Platense obtiene el primer torneo de clausura, le hace el pasillo a Platense. Entonces, no necesitó River de una disposición legal, de una normativa por parte de la AFA para hacerle reconocimiento a un equipo que fue campeón dignamente. Claro. Entonces, lo que Estudiantes quería era simplemente mostrarle eso a la gente. Nadie dijo que Central tenía que ser campeón o premiado. Perfecto, le reconocemos, pero no lo cuentes como un título. Ahora, Chiqui Mafia, bueno, y Pablo Tobillino se opusieron a Verón, quisieron hacerle sentir el peso a la AFA. Yo siempre digo, cuando haces las cosas mal, uno cosecha lo que siembra. Verón sembró sinceridad, sembró respeto. Chiqui Tapia sembró imposición, autoritarismo. ¿Qué cosechó Verón? Ahora sabe que puede demandarlo al Chiqui Tapia, a Pablo Tobillino y a todos sus allegados por haber malversado un documento oficial por parte de la AFA. Y Chiqui Tapia no lo va a poder sancionar porque justamente toda esa sanción dependía de un documento que fue modificado. Y aparte todos lo saben ahora. Totalmente, Eso también. Hay totalmente. transparencia en la información, cosa que antes tampoco pasaba. Exactamente. Entonces, bueno, para cerrar este tema ya no es tan importante. El torneo sigue jugando. Ahora dentro de poco Estudiantes tiene que hacer su declaración. Ha dicho que los jugadores no van a emitir ningún comunicado al respecto. Desde ESPN ya hicieron correr la información de que la AFA no lo va a sancionar a Estudiantes y que queda por verse qué va a hacer Verón, si va a accionar legalmente o no. Angie, ¿qué tenemos con respecto al Ministerio de Defensa? Bueno, buenas noticias después de un quilombo en el fútbol. Hace pocos días mejor dicho, fue designado el nuevo ministro de Defensa, Carlos Presti. Él es un militar y la polémica se generó porque decían, bueno, él es militar, ¿será que puede seguir siendo militar si va a pasar a ser ministro de Defensa? Y la respuesta es sí, porque la ley lo permite. Hay una ley específica para militares que especifica cada caso en particular y en el caso de él sí podría seguir siendo militar al mismo tiempo que asume su función como ministro de Defensa. Pero para ponernos en contexto, Nadia nos va a contar un poco. De hecho, se llevó a cabo la entrega de sables a los oficiales superiores, en donde justamente en ese marco político y patriota aprovecharon para condecorar y también designar a Carlos Presti como el nuevo ministro de Defensa. Y hay una pregunta que muchos se plantean: ¿qué va a pasar con su rol como militar? Ajá. La ley militar contempla 3 situaciones. La situación de actividad, que es cuando está cumpliendo su servicio efectivo el militar, cuando está operando, digamos. Después, la situación de disponibilidad, que es cuando un militar pasa a cumplir como una función civil, en este caso su función como ministro de Defensa, o la situación de retiro, que es cuando deja de la carrera de militar. En este caso, Piestri va a contemplar, va a llevar a cabo la función de disponibilidad, porque al mismo tiempo que va a ser militar, va a ejercer su función como ministro de Defensa. O sea, mantiene su grado como militar, mantiene la jerarquía y al mismo tiempo cumple con las funciones militares. Eso es lo que contempla la ley. Como ministro también, o sea, al pasar a ser ministro, tiene superioridad en el cargo de militar. Es algo que también contempla la ley, así que de nuevo, Milei designó una persona que puede moverse dentro de la ley militar, no designó una persona que tenga que dejar su cargo como militar para ejercer su función. La ley lo que plantea es que un militar en disponibilidad solo puede estar así por 6 meses, tipo ocupando un cargo Civil. civil, exactamente. Ok. Después de este periodo de 6 meses tiene que elegir si vuelve a su servicio militar, que sería casi imposible siendo ministro, o retirarse del mismo. Exactamente. Ok. Bueno, muchos se preguntan, bueno, ¿quién es Carlos Presti? ¿Por qué está en ese puesto? ¿O por cómo llegó a ese puesto? Bueno, Presti es un militar profesional que tiene más de 40 años en el ejército. Él fue comandante de brigadas, ocupó puestos operativos y llegó a ser jefe del Estado Mayor del ejército. O sea, tiene una jerarquía para poder decir: yo
puedo ser ministro de defensa. Porque no es fácil llegar al puesto que está él, porque él es teniente general. Y si podemos ver la imagen de cómo son los puestos que tiene que pasar, primero está cabo, cabo primero, sargento, sargento primero, sargento ayudante, suboficial primero, suboficial mayor, subteniente, teniente, teniente primero, capitán, mayor, teniente coronel, coronel, coronel mayor, general de brigada, general de división y por último, teniente general. O sea, Son 18 puestos. o sea, encima no es que vos decís, voy avanzando. Muchas veces, por ejemplo, te quedás en un puesto, suponete sargento, y tenés que rendir un examen, Claro. Sí. un examen físico, un examen que es súper complejo para poder recién acceder al siguiente rango. Exacto. Esto lo hacen porque no quieren que todo el mundo empiece a escalar, sino que haya gente verdaderamente capacitada en el ejército, o te podés jubilar, por ejemplo, siendo sargento nomás. Entonces, él hizo toda la carrera que se puede hacer en el ejército, entonces está diciendo que no es un político, no es un militante, y no es una persona que dice, yo banco las ideas de mi ley, es una persona que está capacitada para ocupar el lugar del Ministerio de Defensa, que estaba buscando que el ejército argentino ocupa el puesto número 33 a nivel mundial, de 145 países. Ah, bueno, bien. Y el número Vamos 3, mucho mejor. sí, esto es un dato a nivel de 2025. Ajá. O sea, el presidente Milei puso al ejército argentino en el puesto número 33 y en lo que es Latinoamérica está en el tercer puesto después de Brasil y Chile. Realmente Por admirable. supuesto que este nombramiento también generó polémicas. ¿Quiénes salieron a hablar de esto? Las abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que manifestó su odio y su repudio contra el nombramiento de un militar para ser ministro de Defensa. Yo creo que más odio y repudio me genera que ellas, como abuelas de Plaza de Mayo, apoyen a un dictador como lo es Nicolás Maduro. Me parece Tal bastante cual. nefasto y que Literal. ahora salgan a indignarse por esta situación, que es algo que no ocurría desde la época de la dictadura, por supuesto. Es más, si vos te pones a ver las personas que estaban antes en este puesto, Ajá. eran todos puestos a dedo, que eran personas partidarias o militantes que no tenían ningún conocimiento sobre el Ministerio de Defensa. Uno era militar. Eso iba a decir que más repudio me genera que regalen cargo a ñoquis de turno porque siguen o militan por ciertos políticos. Pero fíjate que ejemplo. discuten algo que ¿quién discutiría? Que un militar ocupe un puesto militar, que un economista ocupe el Ministerio de Economía. O sea, es algo... Más Claro. discutible me parece que ellas tengan un boliche en la Universidad de Abuelas de Plaza de Mayo, disculpame. O que exista la Universidad o la Plaza de Mayo. Eso te da para ahí. Hay un Que problema. se acá. egrese uno por año. Exactamente. Dios santo. ¿Quiénes fueron? Bueno, vos nos querés contar quiénes fueron. Sí, bueno, en el ministros gobierno de antes? Néstor Kirchner 2003-2007 tuvimos en el primer momento José Pampuro, operador político civil, o sea, no tiene nada que... O sea, ninguno de los que voy a mencionar ahora tiene un cargo militar, ni siquiera estuvieron cerca. Y en la segunda etapa, Nilda Garré, lo mismo, una militante política, peor todavía. Por parte de Cristina, del 2007 a 2015, continuó Nilda Garré un par de años, lo siguió Arturo Puricelli, un político que no tiene tipo de experiencia militar, y por último Agustín Rossi, que hoy en día está siendo bastante cuestionado por poner a su hija Si en el era por Banco las abuelas de Nación. Plaza de Mayo, como ministro de Defensa iba a estar el Piti Salvatierra, o lo traían a Maduro allá para refugiarlo acá y que diga ministro de O Beliboni, Defensa que le gusta pelear en Beliboni. los stream. Una onda, sí. Lamentablemente esto no sorprende a nadie, chicos, si se dan cuenta. O sea, siempre en los gobiernos kirchneristas fueron cargos a dedo, literalmente. Totalmente. Y hoy lo que sorprende Claro. es que un militar, un profesional, Que baja hasta la vara, claro, ¿no? ocupe un ministerio. O sea, me están tomando el pelo. Pero Milei vino a subirla, tranquilo Claro. que vino a Es que subir. está muy baja la vara que decían, están poniendo un militar en el Ministerio de Defensa. No, ¿cómo Ah, va a hacer ¿Cómo vas a hacer eso? Un economista en el ¿Cómo te Ministerio vas de a tomar en Economía? serio No. la política? Tal cual. Y bueno, ¿qué generó todo esto, estos años de poner gente random, gente que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo? Politización de las Fuerzas Armadas. Y también el vaciamiento de los presupuestos de defensa. Realmente era triste la situación de las Fuerzas Armadas argentinas. O sea, venían a querer hacer algo en nuestro país. ¿Y con qué íbamos a defendernos? ¿Con ondas? Con la 12 de Boca nada más. Con la barra brava, claro, de Boca, de Es que los- durante de años clubes. desfinanciaron el ejército de una manera de que no le dieron un peso. Pero no solo para las armas, sino también el sueldo de Sí, los, todo en los- general. los que estaban dentro. También lo que hablábamos el otro día, el tema de las obras sociales. Hay muchas fuerzas que no tienen obra social hasta hoy en día. Eso es algo que se va a corregir. Pero ¿por qué pasó eso? Porque por años se robaron la plata que era destinada a que un trabajador de alguna fuerza pueda tener una obra social y hoy en día es mínimo lo que le ofrecen. ¿Se acuerdan del plan que lanzó Milei hace poco para los integrantes de las fuerzas del ejército? Que le daban un montón de beneficios Sí. en combustible, Descuento de compra, en claro. comida, en actividades, en todo. Y eso está bien porque así te incentiva vos a querer defender al país. ¿Por qué vas a querer defender vos al país? Ponerte la camiseta, como dicen,
si te están pagando 2 mangos y encima no tenés obra social? Exactamente, o sea, el ejército, la verdad que es un punto fundamental que deberían tener todos los países, porque en el momento que la patria os lo demande, ellos tienen que salir y decir, Claro. tenemos un ejército que nos puede defender de cualquier conflicto que tengamos. Y eso que la oposición ve que le estás dando un peso de más al ejército y dice, no, este quiere hacer un golpe de Estado. Claro. Este quiere Te romper atenta todo. contra los derechos Una humanos. dictadura. Claro, ya están yendo allá con los derechos humanos. Al Falcon Verde. Nada, pero lo que yo digo es que siempre hay que honrar. Para mí, Sí. un policía, para mí, un militar, son personas, como decís vos, patriotas. Son personas que literalmente su única función es servir al ciudadano de a pie. Entonces, el día que a vos te estén por robar, vos vas a rezar, vas a pedir que esté un policía cerca tuyo para que salte en la retaguardia hacia tu favor. Y el día, ojalá que nunca pase. Nosotros, dentro de todo, nos encontramos en una situación bastante pacífica. De este lado del continente no existen los conflictos bélicos que tenemos del lado oriente. Tampoco Argentina, por suerte, no se intromete mucho en estos tipos de vínculos. Yo siempre considero y siempre consideré que hay que hacerle saber a esa gente que uno los valora. Claro. Y los gobiernos anteriores los han despreciado, nos han hecho creer que eran la parte mala de la película siempre, viste que ahora en las marchas un policía tira gas pimienta y es un fascista, Claro. le quiere matar a los jubilados y nada que ver, es simplemente un tipo que está tratando de poner orden en la calle. Pero eso también, Agus, habla mucho de la moral y de los valores de cada uno, Por ¿no? supuesto. Y está muy dividido en lo que es la izquierda y la derecha. Pero para cerrar el tema, quería hablar de un meme que había visto en las redes sociales, que bueno, en una marcha kirchnerista, de hecho, un chico, no me acuerdo cuál era el contexto, pero decía, no estudies, tenés que ser policía. Y el meme decía, No seas y que te salve, policía. no seas policía. Y decía, que te salve Batman entonces. Que te sale Spider-Man, boludo, de la concha. Es Sí, que sí. sí, no tiene sentido nada. Pero bueno, yo siempre digo, siempre llega alguien que vira tu manera de ver las cosas, llega alguien que te hace valorar la parte positiva de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas, en este caso, de las policiales. Y bueno, yo siempre festejo medidas como esta. Festejo que un militar sea quien ocupe el puesto más alto en cuanto al Ministerio de Defensa, en este caso. Celebro que encima sea una persona muy capaz, Claro. que ha pasado por todas las instancias, que tiene muchos años al servicio de los ciudadanos argentinos. Porque para ser teniente general No, pero, es... Dios mío. Encima decían, no, ustedes saben que el padre de Pestri fue un militar que estuvo cuando fue ¿cómo es? La dictadura. El padre El 76, fue... claro. Claro, en el 76 el padre fue alguien que estuvo en la dictadura y que golpeó gente. Y bueno, que tiene que ver el padre con las cosas que haga el hijo, ¿no? Claro que el hijo no paga las consecuencias del padre. Claro. Exacto. Lastimosamente. Pero bueno, al tercer tema, muy interesante. Vamos a mover un poquito, no tanto, sino que nos movemos al Ministerio de Defensa, sino que el Ministerio del Interior. Tenemos a Santilli con Venimos sus un primeras... poco más a nivel local. nuevamente, Exactamente. Como siempre con los temas locales. Vamos arrimando, Bueno, vamos arrimando. Hablemos de las negociaciones de Santilli, que el rol como ministro del Interior tiene una misión bastante importante, que es justamente consolidar el respaldo de los gobernadores para que las reformas, ya sean tributarias, laborales, educativas e inclusive el presupuesto 2026 pueda salir del Congreso. Tengamos en cuenta que esto lo va a llevar a cabo con los gobernadores dialoguistas. Hay varios que no quieren saber nada de tener un diálogo con el gobierno nacional, así que esto es fundamental. ¿Cuáles fueron los pedidos de las provincias? Bien, las provincias tenían dos pedidos centrales, que era lo que querían, que era más margen financiero y otorgamiento de créditos internacionales. Y en base a esto, el Tesoro le dijo, bueno, vamos a ayudar a darle avales de crédito. El gobierno da esa credibilidad, ese punto de garante para que las provincias puedan ir a obtener ese crédito internacional y que no se rompa ese déficit, el famoso superávit fiscal o ese equilibrio fiscal que promulga Javier Milei. Que no tengan que Exacto. recurrir al Tesoro. Claro, que no tengan que recurrir al Tesoro, el Tesoro les hace de garante, pero que las provincias puedan ir a acceder, por ejemplo, a un crédito internacional para poder buscar obra pública. Entonces es un ganar-ganar porque es algo que, por ejemplo, yo lo veía mucho, que lo decía Diego Harfield, ¿no? Que eso es algo que bancaba porque él se peleaba con diputados provinciales de acá de la provincia, diciéndole, él decía, yo estoy a favor de la deuda, porque la deuda, si se administra de manera correcta, no es mala la deuda. Y ellos salían a decir, no, ¿cómo vas a querer endeudarte? Vas a hacer lo mismo que hicieron siempre durante años. Y es cierto que la deuda, si se utiliza de manera correcta, Y si se analiza también si tenés los fondos o vas a tener los fondos para devolverla claro, después. se analiza, por ejemplo, decir, bueno, la verdad que no tengo plata, pero necesito realizar, por ejemplo, una obra pública, podés financiarte, pedir una deuda, en este caso una deuda internacional, con la credibilidad y el aval de la nación,
para poder otorgar y poder pagar esa obra pública y pagar esa deuda de acá a un tiempo. O sea, en los países normales emiten bonos los países, las provincias, hasta incluso los municipios. Es Pero más, acá también emitimos bonos, Santi. ¿No te acordás de los chachos, acaso? por ejemplo, en la Carta Orgánica de Posadas dice que se pueden emitir bonos. Sí. Obviamente no lo hace. Hay pocas provincias en la Argentina, provincias solamente, que emiten bonos. Por ejemplo, Neuquén tiene bonos en el mercado. Y otra cosa es el resultado inmediato. Por ejemplo, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, ya agradeció a la gestión de Milei por hacer lograr este financiamiento internacional para poder realizar obras públicas. Y también el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, colocó un bono de $600 millones para poder financiar, debe tener su propósito, en una tasa históricamente baja, en donde Milei, la verdad que lo felicitó diciéndole, es por ahí el camino de decir, estamos dando estabilidad, el gobierno nacional está mostrando un equilibrio para que las provincias puedan salir a pedir esos créditos internacionales y que las partes internacionales digan, hay un garante, hay credibilidad del gobierno y sobre todo no se rompe ese equilibrio fiscal que busca Milei. Me parece bastante El beneficioso. viaje hasta Misiones, ¿no? Fue para reunirse con Hugo Pasalacqua y establecer en conjunto una agenda de trabajo y además para asegurar el acompañamiento de Misiones en las reformas que quiere proponer el gobierno, ¿no? Claramente no es únicamente Misiones con las reuniones que están organizadas, sino que está también San Luis, Corrientes, Santa Fe. Y Santa Fe, que es algo muy importante, que pasó de ser un crítico total de gobierno a ser un dialoguista, como decía Nare, que están dispuestos a dialogar con todas las provincias que Es que se adapten. definitivamente los gobernadores tienen que poder entender de que sin acuerdo con las provincias no va a haber ningún despegue provincial. Sí. Exactamente. No van a conseguir lo que quieren, no van a poder, como decías vos, acudir a tener un financiamiento para obras públicas. Realmente hay provincias, Formosa ya sabemos, que están en decadencia, o sea, las calles, las rutas, los hospitales, las escuelas, y no puede ser que la gente tenga que bancarse eso porque el gobernador no está dispuesto a mínimamente escuchar lo que el gobierno nacional tiene para ofrecer. Fíjense cómo la estabilidad y la seriedad de la nación o del gobierno nacional permite que haya una mayor confianza también para las provincias, que puedan salirle justamente de garantes a una provincia que quiere solicitar un crédito internacional. Y me parece genial esto de la autocrítica que hizo el gobierno. Ajá. Porque posterior a las elecciones de provincia de Buenos Aires, dijeron, che, hay que escuchar a las provincias. Y es lo principal que hicieron. O sea, posterior a perder esa derrota que tuvieron con Fuerza Patria, dijeron, vamos a organizar el gabinete, vamos a poner una figura, ministro del Interior, que empiece a ir todos los meses a hacer diálogos con los gobernadores y poder empezar a buscar ese consenso cierto que necesitaba el gobierno. Que nos empiecen a escuchar o buscar, por ejemplo, que las provincias se unan, sino escuchar todas las propuestas de las provincias, qué es lo que necesitan o cuáles son las ayudas que le puede dar el gobierno y sobre todo escuchar a las provincias, que es lo que se buscaba. Por eso, en este caso, el gobernador Hugo Pasalacqua decía que sobre los aportes nacionales, que si se podían distribuir esos aportes nacionales, siendo Misiones igual la provincia que más aportes del Tesoro Nacional, los ATN, recibió en 2024. Y otro punto también es que buscaba ese financiamiento internacional del Banco de Desarrollo Americano, Latino y del Caribe, el CAF, para una línea de 132 kilovatios de San Isidro, Alem y Oberá. O sea, buscaba financiamiento para obra pública. Exacto. Y sobre todo buscar una tasa bastante competitiva y que la provincia pueda pagar. El tema es que, sí, yo creo que porque ahí siempre tuve la discusión, porque las provincias en los gobiernos anteriores se acostumbraron a solamente pedir. Sí. Entonces, claro, bueno, si querías hacer una obra pública, como el ministro era Massa, vamos a la maquinita, hacé tu ruta, hacé tu hospital, hacé tu colegio, y claro, ¿qué terminaba pagando? Todos los ciudadanos con mayor inflación, mayor pobreza y todo lo que era saber. Pero acá Santilli pidió algo a cambio. ¿Qué pidió? A ver. Pidió claramente apoyo en lo que vendría a ser el Congreso para las reformas. Exactamente, eso es lo que yo digo. A ver, las provincias creían que quienes tenían el poder de mando eran ellas, ¿sí? Porque decían que Milei asume sin diputados, sin senadores, ¿qué va a hacer? La realidad es que es como en el fútbol, ya que estamos hablando de fútbol, cuando cambia el técnico, el jugador no le puede decir, mira, monstruo, yo venía haciendo 9 goles, me Claro. interesa 3/4 lo que vos hacías antes. Vos, desde que yo estoy como nuevo técnico, vos lo que hiciste antes es 0. A partir de ahora yo evalúo a todo. Y claro, las provincias lo único que hacían era solicitar, pedir, y lo único que pega mi ley es decir, bueno, vos querés yo te de fondo, bueno, bajame el gasto. Mostrame cómo bajás la cantidad de empleados públicos, mostrame cómo eliminás algún que otro gasto discrecional que no tiene Un ningún tipo trabajo de en sentido. conjunto. Un trabajo conjunto, y las provincias no lo hicieron. De hecho, lo dijimos en programas anteriores, un relevamiento que hizo el Tesoro en la parte de finanzas del Ministerio de Economía,
que ninguna provincia hizo ajustes fiscales a lo largo del 2024. Entonces, claro, si vos tenés un presidente que va en un camino y tenés todas las provincias que se te oponen, y el diálogo, ¿cómo el presidente va a querer tenerlo? Si lo único que te está pidiendo es, mirá, estamos haciendo todo un esfuerzo por parte del nivel nación, te pido lo mismo a nivel Y provincia. es no confiar en el gobierno. Porque 2024 era, decían, bueno, esta es la postura de Milei, de déficit cero, de disminuir el gasto estatal para poder, en un futuro, poder disminuir impuestos y poder crecer la economía. Exactamente. Y las provincias se arraigaron a decir, no, esto no va a durar mucho, no va a durar mucho. Claro, llegó el presupuesto 2026 y todas las provincias se están quejando de que no les llega la plata que querían que llegue. Y se están quejando de que no hay plata, no hay plata, no hay plata, antes de mirar el gasto público enorme que tienen todas las provincias Claro. en organismos estatales. O sea, nadie hizo esa, por ejemplo, autocrítica de reducción de ministerios en sus provincias. Nadie hizo de reducción de subsecretarías que tienen. O de buscar hacer auditorías para ver el control interno que tienen esas provincias. Y al fin y al cabo son medidas que la gente fue votando a medida que iban pasando las distintas Claro. elecciones. Totalmente. Por eso terminó ganando, por ejemplo, en casi toda la Argentina, se pintó, como decimos, se pintó de violeta. O sea, ese es el camino que la gente quiere ver. Y la otra parte, como decía vos, el tema de la obra pública. Las provincias creen que la obra pública se puede hacer sí y solo si el Estado te manda plata. No creen que vos podés hacer obra pública en conjunto con el privado. No creen que vos podés hacer obra pública tomando un crédito. De hecho, en mi programa anterior yo debatí con Paula Franco, ella tira un verso nada que ver y todos saltaron a aplaudirle. Y lo que dijo una burrada. Por supuesto que se necesita obra pública. Ahora, el cómo es el problema. Porque si vos vas a hacerme una ruta, pero la vamos a pagar todo con impuestos y con más inflación, porque eso es lo que hacía el Banco Central, Y que después esa ruta queda a medias. Claro. y que después esa ruta la utilice Magoya y 14 más, porque esa ruta no son las que conocemos todos. No es la 14, la 12 y la 2 o la 3. No, son rutas que están ahí y que todos sabemos, qué sé yo, que son pedidos que hacen los municipios o las provincias. Ahora, hacemos una ruta en conjunto con el sector privado como hace Suiza. Suiza tiene un puente de 87 kilómetros, que yo lo había mencionado una vez, que es ese sistema que propone Milei, de iniciativa privada la chilena, con way outs a la suiza e incentivos a la peruana. ¿Cómo funciona eso? Es un sistema en el que se congenia el sector público y el privado. Lo hace el privado con incentivos, que es decir, contrata de un mismo puente, no una empresa, sino dos que compitan. Entonces, la que más rápido hace el puente, Claro. para así decirlo, más fondos se lleva de parte de la obra. Y lo otro que serían los way outs, que serían como las maneras de los beneficios que tiene la empresa para llevarse. Porque claro, vos me dirás, una ruta, ¿cómo puedo sacar yo beneficios siendo empresa privada? Y bueno, un peaje. Ahora, hacemos una cloaca, ¿dónde está el beneficio? Bueno, no específicamente vas a tener un beneficio de la cloaca, pero sí se te puede hacer un beneficio de, no sé, porcentaje de lo que paga la cuota de un Claro. colegio, porcentaje de lo que se paga en peaje de una ruta. Entonces, hay manera de solucionar. El tema es que, claro, tenés que buscar esa forma porque es la que viene a imponer el nuevo gobierno. Claro, también otra cosa que en eso hablando de la obra pública, decían, bueno, pero ahora vamos a tener un peaje cada 200 kilómetros. Pero si vos tenés una ruta decente, yo te aseguro que las empresas, que son las que deberían transitar por esas rutas, van a Van a aceptar pagar. un peaje cada 200 kilómetros, pero tener una ruta en condiciones y no que el chofer tenga miedo que se va a matar. De hecho, Exacto. hace poco se dio el dato de que se empezó a ejecutar la licitación de este puente entre Ríos y Buenos Aires, si no me equivoco. No sé si es un puente o una vía, ya voy a informar. Y los comentarios de la gente, porque el título decía, el peaje va a subir a, de 300 a 2000. Sube mucho. Los comentarios de la gente eran todo positivos. Claro. Prefiero pagar 2.000 y que la ruta esté en buen estado. Prefiero pagar 2.000 y que me controlen que no haya pozos, que haya señalización buena. Claro. Yo le pregunté a mi viejo, por ejemplo, ¿vos preferís un peaje acá cada 100 kilómetros? Así exageradísimo, cada Sí. 100 kilómetros. O sé que la ruta siga como está, dice, por favor, poné un peaje. Y sí, totalmente. Yo te Pero- pago el Totalmente. peaje, pero voy tranquilo en la ruta. Totalmente. El foco de todo esto igual es que el trabajo de Santilli tiene que ser inteligente, tiene que ser estratégico, porque si no negocia con las provincias, claramente las reformas van a caer por completo y no va a salir ninguna. Entonces creo yo que que la provincia quede contenta y que las reformas salgan y después vamos viendo cómo lo negociamos. Es que literalmente es una estrategia win-win. Los dos van a ganar, o sea. Totalmente. Si trabajamos en conjunto, claramente. Y yo compraría un bono de emisiones. Bien. Si emiten bonos, yo compraría. Lo último, Yo ayudo totalmente. Sí. lo Uno. último de esta etapa.
Muchachos, Perdón, terminó el momento perdón, fútbol, les perdón, cuento perdón. nomás. Lo último de esta etapa es el Consejo de Mayo, en donde el gobierno justamente busca una reunión previa a que se arme todo un circo en lo que es el Parlamento, que ya vimos cómo son esos debates Sí. bastante nefastos. Entonces, que el gobierno busca este Consejo de Mayo para poder garantizar que las reformas realmente salgan el día de la votación, digamos. Exacto. Y que salgan de manera rápida evita la volatilidad que el mercado siempre castiga. Que vimos el año pasado cuando se empezaron a promulgar estas leyes de aumento del gasto de las universidades, de los jubilados y demás. Justamente tener una mayor seguridad, mayor confianza de que cuando vos des la votación en cada una de las cámaras se dé de manera automática, garantiza, evita que suba el riesgo país, que con eso suba el dólar y otras tantas variables que lastiman a la economía y al bolsillo ciudadano, y bueno, tengamos la certeza justamente que es lo que las empresas necesitan. Se reúnen los gobernadores dialoguistas, los jefes de los diferentes bloques, inclusive gremialistas y sindicalistas, para justamente debatir todas estas políticas de los proyectos y todo esto que sea previo a que se presente o se envíe el proyecto a lo que vendría a ser el Congreso. Así que bueno, hay algo bastante polémico acá, que hay varios gobernadores que no quieren saber nada del diálogo. Bueno, pero también hay algo bastante polémico que en 2 años un montón de gobernadores que no querían saber nada del diálogo Empezaron pasaron a a De escuchar. a poco van a tener que ceder. No Totalmente. le va a queda quedar otra. otra a Kicillof que hablar nomás con Milei y Claro. hacer las paces si quiere que Y no realmente sé. la provincia crezca, porque esa provincia es un desastre también. Pero creo que sería el último en dar el brazo a torcer, Imagínense sinceramente. No a se Gildo y pudió. Fran. No se pudió. No se pudió totalmente. Gil Pero Fran bueno. va con Villarroel. Ahí, Claro. Ahí va a ser la esa- mano derecha. Pero bueno, mientras Nación busca destrabar los créditos, busca darle más oxígeno a las provincias y sobre todo priorizar el bien de la gente, hay muchos gobernadores que no quieren dialogar y que buscan simplemente el enfrentamiento político. Así que bueno, esto lo repudiamos completamente porque no quieren que la Argentina despegue. Pero bueno, vamos a poner el foco en los dialoguistas que sí quieren hacer las cosas bien y que sí quieren contribuir a este proceso de reconstrucción del país. Así es. Wow. Bueno. Totalmente. nada. Muy buenos temas, así Sí, todo que muy bueno. algo más que quieran sumar, cerramos por hoy. Cerramos por hoy. Bien, bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao. Chao, chao. Chao.